Siempre se lo conoce como CN por sus siglas en inglés, que es Curve Number, o número de curva. El índice de infiltración es el criterio que supone la capacidad de infiltración cuando la capacidad de infiltración es constante durante toda una tormenta. A esta capacidad de infiltración se le llama índice de infiltración media, por lo general se lo nombra con la letra griega phi, o conocido simplemente como índice phi. Se calcula cuando se tiene un registro simultáneo de precipitación y escurrimiento de la tormenta que genera esa precipitación. Que, digámoslo en sí, es como una desventaja porque, en cierta forma, pues en el sitio que vamos a hacer el análisis para la construcción de una determinada obra no tenemos registros simultáneos de precipitación y a la vez de escurrimiento o escorrentía directa. Entonces hay que medir esas dos para poder calcular este índice de infiltración. Este índice de infiltración y pues es, digamos, la intensidad promedio por encima de la cual la masa de escorrentía superficial es igual a la masa de lluvia neta o precipitación efectiva. Pero dicho, digamos que es el valor que divide a un registro de lluvia entre la precipitación que escurre por encima, que es la precipitación efectiva, y la que se infiltra. Entonces, la precipitación efectiva prácticamente es lo que genera el volumen de escorrentía superficial, ¿no? Y esta precipitación efectiva es una de las variables prácticamente es indispensable, digámoslo así, en el cálculo de los caudales de diseño. Porque la precipitación efectiva pues, es la que genera estos caudales de diseño. Entonces, se debe cumplir que el volumen de infiltración es igual al volumen, o sea, el volumen que se infiltra, digamos, en el suelo es igual al volumen total, pues el que cae, menos el volumen que escurre por encima, ¿no? O volumen de escorrentía. Entonces, el índice phi lo que trata es de cuantificar, digamos, esta relación. ¿Sí? Pues cuando tenemos un índice de infiltración, tenemos un dietograma de tormenta, la intensidad, pues en milímetros hora contra el tiempo, pues es digamos que es el valor del total de la lluvia. Este dietograma nos toca dividirlo en lo que correspondería a la lluvia que genera escorrentía y a la lluvia que se infiltra. Entonces hay digamos un parámetro phi o este índice phi que es el cual nos hace esa división, digámoslo así. Entonces esta parte coloreada de magenta es, digamos, el agua que se infiltró. Entonces suponemos que es, como se decía en la definición, pues constante a lo largo de toda la tormenta. ¿Sí? Y lo que queda por encima es lo que se conoce como la precipitación efectiva, que sería el color azul claro. Entonces, esta precipitación efectiva es la que, en términos de ingeniería civil, nos interesa conocer. Entonces, tenemos pues, intensidades 1, 2, 3, 4, 5, digamos, que componen el dietograma, que serían las intensidades totales.
y ella pues se descompone, digamos, en los dos volúmenes. Andrés, checa, nos está interrumpiendo la clase. Entonces, lo que tenemos es este valor de phi. ¿Cómo hallamos el valor de phi? Pues tenemos que conocer, el problema es que tenemos que conocer el valor de la precipitación efectiva, que desafortunadamente raras veces pues se conoce. Lo vamos a llamar R como la altura de escorrentía efectiva, que es igual al volumen de escorrentía sobre el área. Entonces hay que conocer o hay que medir el volumen que aporta, digamos, esta lluvia en un área, y lo dividimos sobre esa área y eso me da una altura, ¿sí? Esto real es en mil, coloreado de azul, claro. Y es la que nos sirve de base pues, para calcular phi. Entonces, conociendo R, podemos determinar cuál sería la altura phi para que toda la precipitación por encima de phi pues coincida con R, ¿sí? Que es la precipitación efectiva. Total, o sea, toda las alturas de precipitación menos phi. Entonces, por ejemplo, será en el primer delta de tiempo, lo que llovió menos phi, más lo que llovió en el segundo delta del tiempo phi hasta el último intervalo de tiempo menos phi. Eso debe darme exactamente R, ¿sí? De hecho, es como restarle a cada ordenada del dietograma, le restamos phi, me queda pues esta parte por encima de phi que se debe ser igual a R. Traduciéndolo a una ecuación es como esta, ¿sí? Entonces queda que R será igual a la precipitación en el intervalo 1 menos phi más P2 por el intervalo phi prima. Bueno, aquí vamos a colocarle por ahora phi prima a un valor que luego lo convertimos a el índice phi, como se observa en la definición. Entonces, lo que hacemos es transformar este dietograma de intensidades en dietograma de precipitaciones para aplicar este método. Entonces, a cada precipitación le restamos su índice phi. Sumamos todos estos valores y esta diferencia debe ser R, pero como phi no lo conocemos R y las precipitaciones parciales, pero phi no lo conocemos. Lo podemos despejar esta ecuación que es factorizando. Como este phi es común, lo factorizamos y nos quedaría phi por sumatoria de las P1, P2 y hasta P sub n. Entonces, al despejar phi nos queda que es sumatoria sumatoria de las P sub i menos R, nos queda igual a phi, ¿sí? Sobre n, que es el número de, digamos que es el número de intervalos de precipitación, ¿sí? Digamos que esta es una manera de hacerlo. Vamos a chequear este método y luego miramos otro método para calcular. ¿Sí? Entonces, el valor total de n, pues lo conocemos, que aplica pues para la ecuación todos los valores que están por encima de phi prima. Y haciendo pues un análisis
Puede ser por ensayo y error, podemos encontrar el valor de phi correcto. Pues para aplicar esta ecuación, lo que hacemos es con el hietograma de intensidad desconocido, o sea, y lo convertimos, este hietograma lo convertimos en intensidades, lo convertimos en intensidad, lo convertimos en precipitaciones, que simplemente es dividir cada barra o cada altura I sobre su delta de tiempo. Eso me da la precipitación. Perdón, de multiplicar I por delta tiempo. Eso me da la precipitación. Entonces ya tenemos, es un hietograma de precipitación. Aplicamos la ecuación 1 por ensayo y error y encontramos phi prima. Para encontrar phi, como es en valores de milímetros sobre hora, por ejemplo, dividimos este phi prima, que es milímetros, sobre el delta t. ¿Y qué va a ser el delta t? Pues es el intervalo de tiempo de o el ancho de cada una de estas barras, que puede ser media hora o 0.5 horas, 1 hora, 2 horas, dependiendo cómo se construya el hietograma. Pues en eso consiste, digamos, este cálculo. Vamos a probarlo aquí con este ejemplo. Entonces, se tiene el hietograma de intensidades, como se indica en la siguiente figura, donde cada barra tiene una duración de 2 horas, o sea, cada delta de tiempo tiene una duración de 2 horas, o delta t, 2 horas. Con una altura de precipitación efectiva, o sea, nos da la precipitación efectiva. O sea, la relación B sub R sobre A nos la dan, o el volumen sobre el área nos lo dan, que sería 3,5 milímetros. Entonces, la precipitación efectiva de ese aguacero es 3,5 milímetros. Nos piden encontrar el valor del índice aquí, o índice de regresión. Entonces, nos dan este hietograma de intensidades. Aquí está la intensidad en milímetros hora, el intervalo de tiempo de 2 horas, ¿no? De 0 a 2, 2 a 4, hasta 10 a 12 horas. Estos son los valores, pues, de la intensidad, ¿no? La cuestión es que tenemos que encontrar un índice, un índice phi, de tal forma que toda la precipitación que esté por encima nos sume 3,5 milímetros. Entonces la pregunta es dónde lo colocamos, ¿no? Entonces, lo colocamos muy abajo, pues el índice seguramente nos da un pequeño, me ha dicho, la precipitación efectiva nos da muy grande, y si lo colocamos muy arriba, la precipitación efectiva nos da muy pequeña. Y tenemos que encontrar la posición, digamos, de esta línea, así gráficamente, de tal forma que al sumar las precipitaciones por encima nos den 3,5. Pero como no lo conocemos, toca hacerlo por ensayo y error. Entonces, lo que hacemos con este método es transformar este hietograma de intensidades en uno de precipitaciones, que es este del lado derecho. Entonces, simplemente es dividir, por ejemplo, 2,67,5 sobre el delta de tiempo. En este caso, el delta de tiempo son 2 horas. Entonces sería, toca multiplicar 2,675 por delta de tiempo. Entonces, como es 2 horas, prácticamente cada uno de estos valores se duplica, ¿sí? 2,675, ahí lo pueden chequear con su calculadora. Y por 2, pues nos da este valor, ¿sí? 5,35. Y así sucesivamente. Entonces multiplicamos estos por 2 y por lo tanto nos queda la precipitación en un intervalo de tiempo de 2 horas. A este le podemos aplicar la ecuación. Entonces simplemente la ecuación es la sumatoria de todas las precipitaciones que estén por encima de phi menos
la precipitación efectiva sobre el número de barras que están por encima de phi. Pero como no sabemos cuáles son, entonces nos toca hacerlo por ensayo y error, ¿sí? Entonces lo que hacemos es 1846, que es la suma de estos, ¿no? Ahí si quieren lo verifican en su calculadora, sumamos todas estas. Inicialmente suponemos que el índice phi pues estaría, digamos, por debajo de 0.6, entonces por encima hay 6 barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras que aportarían. Entonces, sumando esas 6 barras nos da 1846 milímetros, ¿sí?, de precipitación. A eso debemos restarle la precipitación efectiva, que es 3,5, y lo dividimos, como estamos tomando las 6 barras, lo dividimos sobre 6. Nos queda 1846 menos 3,5 sobre 6. Eso nos da 249 milímetros. Entonces, ¿cómo es el análisis? 249, pues estará 249 es como 2, casi 2,5, estará como por acá, ¿no? 249. Pero entonces no coincide lo que supusimos inicialmente, que habían 6 lecturas por encima, por lo tanto solamente con este 249 hay solamente 4 por encima, ¿sí? 1, 2, 3, 4 barras, por lo tanto no nos coincide, o sea, supusimos que son 6, pero el cálculo me da que son 4. Entonces volvemos a calcular el phi prima con las barras que están solamente por encima, que en este caso serían 4, esta y esta. Entonces la suma de estos 4 valores, ahí lo pueden hacer en su calculadora, debe dar 1566. 1566. La precipitación efectiva, pues no la podemos cambiar, es constante, siempre es menos 3,5, le restamos sobre 4, eso me da 304. Entonces 304 me subió un poquito, entonces digamos que está por debajo de 307. Entonces subió el phi, digamos un poco, ¿sí? Entonces 304, ¿hay cuántas barras por encima de 304? Pues hay solamente ya 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces no nos coincide, suponemos 4 y solamente nos da 3. Ahora lo hacemos con las 3 restantes que quedan, sumamos 535, 307 y 445, eso tiene que darme 1287. Menos 35, como estamos tomando 3 barras sobre 3, me da 312. ¿Sí? Pero 312 me sube un poco, digamos, por aquí. Por lo tanto, solamente me quedan, que aportan solamente dos intervalos de tiempo por encima, el 535 y el 445. Pero ese no sería el valor correcto porque 1312 sale a partir de que hay 3 barras por encima, es lo que suponemos. Pero realmente al colocar 312 vemos que solamente es 2 barras por encima. Como quedan 2 barras por encima, sumamos 535 y 445, que da darme 998, menos la precipitación efectiva, como son 2 barras o 2 intervalos sobre 2, eso me da 315. Entonces 315 sí está, digamos, un poco por acá, y observamos que ahí con 315 nosotros supusimos 2 barras que están por encima de 2 intervalos, y efectivamente con 315 existen 2 intervalos por encima. Entonces este sería, digamos, el valor correcto, 315 del valor de phi. Este valor de phi prima pues es como calculado para 2 horas, entonces el phi prima hay que calcularlo para 1 hora. Entonces se tiene 315 milímetros sobre el delta de tiempo, ¿sí?
por el delta de tiempo, que serían 2 horas, por lo tanto nuestro índice phi es 1,575 milímetros hora. Entonces, de esa manera podemos ir calculando nuestro phi, ¿sí? Esto obviamente se lo puede sistematizar por ejemplo, en Excel para tener un dato. Tenemos por aquí un ejemplo. Entonces, busquemos por aquí un ejemplo. Lo podemos sistematizar este mismo ejemplo de esta manera, ¿no? Entonces, aquí colocamos pues, los valores para N6, por ejemplo, o sea, para todas, colocamos todas las precipitaciones. Colocamos todas las precipitaciones, 535, 307, que son estos valores, ¿no? Podemos ir colocando ahí, y aquí sacamos la sumatoria de estos valores. Calculamos para ese número de intervalos, calculamos pues la diferencia entre la sumatoria menos R de 5 me da 1496. Como estamos usando todas las barras, calculamos el valor de 249. Así lo podemos sistematizar, ¿sí? Entonces ahora escogemos para 5, o sea, quitamos la menor, de punto 6, la quitamos y volvemos a calcular el phi. Para el siguiente tramo calculamos, quitamos las 3 primeras valores menores, punto 6, por ejemplo 2,2, y volvemos a calcular. Para el siguiente quitamos el punto 6, 2,2 y 2,79 y volvemos a hacer el mismo cálculo. O sea, ahí me van dando unos valores de phi, ¿sí? Está el último, pues que lo hacemos con una sola barra, que sería 535. Entonces me da una serie de valores phi. La pregunta es, ¿cuál de ellos escogemos, ¿no? Entonces, simplemente aplicamos el concepto de que este valor, pues de 249, está por encima de 2,2, por lo tanto, solamente nos quedan 4 barras por encima, o sea que no aplica, ¿sí? Pero se cumple ya que por encima, por encima de 249 hay 4 barras y nosotros suponemos 6, ¿sí? Este no se cumple, el segundo, porque por encima de 287 hay 3 barras y nosotros suponemos 5. El siguiente no se cumple porque por encima de 304 hay 3 barras y nosotros suponemos 4. El siguiente no se cumple porque por encima de 312, que es el valor de phi, suponemos 3. Este siguiente es el que se cumple porque por encima de 315 hay solamente 2 barras y nosotros suponemos 2. Cuando lo hacemos con una tampoco se cumple porque suponemos una, por ejemplo nos dio con una sola, nos dio un 85, pero un 85 está por acá abajo, está por debajo de 2,2. Entonces no se cumple porque por encima de 1,85 hay 5 barras. Entonces el único que cumple prácticamente es este. Entonces 315 es el valor correcto del número phi. Entonces, digamos que esta es una manera de hacerlo, ¿sí? Pero vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo en lo que tenemos en la guía. Vamos a hacer este ejemplo que tenemos aquí en la guía. Entonces nos dice, en una cuenca con un área de 36 kilómetros cuadrados se midieron el dietograma, o sea, el dietograma de precipitación, y el hidrograma, o sea, el hidrograma es digamos, el gráfico que nos contabiliza el caudal con respecto al tiempo. Mostrado en la figura 10.2 A y B, ¿no? Entonces tenemos
El programa nos da este hietograma de precipitación. Aquí ya no lo da en términos de precipitación cada hora. Y nos da el gráfico de caudal de la escorrentía superficial, ¿sí? Es esta parte que está rayada. Y nos pide determinar pues, el índice de infiltración media que se obtuvo durante la tormenta. O sea, solamente nos dan estas gráficas. Aquí pues es fácil identificar, digamos, valores de precipitación. Pero en el hidrograma, los hidrogramas entonces es la variación del caudal con el tiempo. Entonces en la vertical está el caudal y en la base, digamos, está el tiempo. Si nosotros le sacamos el área, digamos, a un pequeño cuadrado dentro de esta gráfica, nos da que es caudal, el área de este pequeño cuadrado sería caudal por tiempo. ¿Pero qué es caudal por tiempo? Pues el volumen, ¿sí? Quiere decir que esta área bajo la curva es el volumen de escorrentía superficial. Y aquí, como calculamos el área, pues aquí afortunadamente nos la dan. Estos pueden tener formas bastante irregulares, ¿no? Aquí por el ejercicio nos lo dan, que es un triángulo. Entonces, simplemente tomamos las coordenadas de los puntos o vértices de este triángulo y le calculamos el área a este triángulo, y esa área va a ser nuestro volumen de escorrentía. Bueno, ese es digamos, cómo se podría solucionar para encontrar el volumen de escorrentía. Aquí lo hacemos, pues el volumen de escorrentía pues va a ser el caudal. En este caso, pues la base, digamos, mejor dicho, el área del triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? Donde la base son las horas y la altura son los caudales. Entonces tenemos de base 10, ¿sí? Entonces 2, 4, 6, 8, 10. Va desde la hora 6 hasta la hora 16, son 10 horas de base, ¿sí? Sería digamos, este intervalo de tiempo. Tenemos la base por la altura, pero la altura contabilizamos aquí, pues parte de 1 hasta 8 serían 7 la altura, ¿sí? De 7 metros cúbicos por segundo, sería de este punto a la base. Serían 8. O sea, convertimos segundo a horas o horas a segundos para que se nos elimine la ecuación. Así, aquí convertimos 10 horas a segundos. Sería por 10, cada hora tiene 3.600 segundos, nos quedaría 10 horas por 3.600 segundos sobre hora. Por 7 metros cúbicos segundos se nos van los segundos, las horas, y nos queda solamente en volumen. Nos queda que es 126.000. Quitarle este punto de aquí. 126.000 metros cúbicos, ¿sí? Ese sería el volumen de escorrentía que me genera esa precipitación. La lluvia efectiva, o el R, que miramos anteriormente, pues simplemente dividimos eh,
126.000. Lo dividimos a 36 kilómetros cuadrados. Hay que convertirlo a metros, sería 36 por 10 a la menos 6, perdón, por 10 a la 6 metros cuadrados. Entonces, si hacemos esta operación, 126.000 dividido 36 millones, nos da .00 o 0,0035, que sería el valor de los puntos de aquí que nos confunden. Convertirlo a milímetros sería 3.5. ¿Sí? Esto es lo que llamábamos nosotros como R, ¿no? O altura de precipitación efectiva. Pues ya tenemos calculada ese valor. Así para el cálculo de phi, lo vamos a hacer, digamos, de otra manera, que es suponiendo phi, ¿no? Suponemos un phi y aplicando pues la ecuación o la igualdad, calculamos la precipitación efectiva. Entonces solamente habrá un phi que me produzca una precipitación efectiva de 3.5 milímetros. Y ese será el phi correcto, digámoslo así. Entonces acá, como tenemos cada intervalo de tiempo una precipitación, pero no sabemos dónde está phi. Entonces lo que hacemos es suponemos un valor, pues debe estar entre 0.6 y 5.35, ¿no? Ponemos un valor, entonces a cada precipitación de estas pues le restamos phi. Entonces a 5.35 le restamos phi, que suponemos 3.07, y así el resto, las que queden por debajo, pues no se las tiene en cuenta. En este caso, por ejemplo, 0.6. Y lo que queda por encima es la precipitación efectiva. Entonces, si sumamos la diferencia de la precipitación total menos phi en cada uno de los intervalos de tiempo, tiene que darnos la precipitación efectiva, que debe ser igual al valor que nosotros calculamos acá. Bueno, esto lo podemos hacer manualmente. O podemos organizar pues una tablita en Excel como esta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos, suponemos un valor de phi, ¿sí? Por ejemplo, 4. Pues no podemos suponer un valor de phi por fuera de los datos de precipitación, ¿no? Estará entre 0 y 5.35. Si está en 5.35, quiere decir que toda ese filtro no es correntía, pero como si tenemos escorrentía, entonces debe estar por debajo de 5.35. Suponemos 4, por ejemplo. Colocamos, con 4, colocamos todas las precipitaciones que son superiores a 4, en este caso 1.35 y 0.45. Por ejemplo, 4 estaría por aquí. Entonces, colocamos solamente las que están por encima. Y hacemos el cálculo. La presentación pues lo podemos bajar un poco para que la presentación efectiva nos aumente. Por ejemplo, podemos bajar aquí a 2. Entonces volvemos a hacer el cálculo con las que están por encima de 2. Que es lo que aparece aquí en la tabla. Bueno, aquí tenemos un valor de 3. Entonces, suponemos con 3, ¿sí?
Entonces, colocamos todos los valores de precipitación que están por encima de 3, los que están por debajo los volvemos 0, sacamos la sumatoria, y esa sumatoria nos da que es 387. 387 se nos pasó, o sea que nos pasó de 3,5, entonces quiere decir que está entre 1,8 y 387, o el phi entre 4 y 3. Y así, de ese modo, nos toca ir ensayos hasta encontrar el valor correcto. Aquí para este ejercicio se encuentra el valor de 315, que nos da un valor de 3,5 como sumatorio, como presión, como precipitación efectiva, que es igual al valor pues, que buscamos. Pues más fácil hacerlo en Excel. Aquí, por ejemplo. Vamos a hacerlo aquí. Entonces uno puede suponer un valor de phi, ¿sí? Entonces hace un arreglo. Aquí va colocando las diferencias que hay entre la precipitación efectiva, que es esta, menos 51,6. Como tenemos 40, por encima de 40 hay solamente, por encima de 40 hay solamente 20. Por encima de 40 solamente hay, bueno, es que creo que estoy usando otros datos, a ver, miremos los datos. Y aquí estoy haciendo ese otro ejemplo, perdón. Vamos a hacer otro ejemplo con esa metodología de suponer phi. Entonces nos dan aquí el volumen de escorrentía ya calculado, que es 619.200, y nos dan el área, que es 12. Nosotros dividimos pues, el volumen sobre el área, para pasarlo pues 12 kilómetros a metros, lo dividimos sobre 10 a la 6, y eso me da en metros sobre metro. Me quedaría pues en metros, ¿sí? Colocamos en milímetros, sería 51,6 milímetros. Este sería el valor de R, o la precipitación efectiva. Entonces, lo que hacemos es suponer unos valores de phi. Pues no sabemos dónde está, pero debe estar entre, como hay precipitación efectiva, pues debe ser menor de 60 y obviamente mayor de 0. Pero no sabemos, entonces hacemos con alguno de ellos. Por ejemplo, escogemos 40. Entonces 40 coincide solamente con este valor, y por encima nos queda una sola barrita, que sería 60. Entonces aquí en las precipitaciones lo que hacemos es, en el de 60 le restamos el pi. Esta barra de 60 le restamos pi, que es 40. Como no hay más, lo hacemos con esa, o sea que el R pues va a ser 20. O sea, la sumatoria de estos valores, todos los que están por debajo los hacemos 0, me queda 20. Pero 20 pues no nos da, porque debe darnos 51,6. Debe darnos 51,6. Entonces quiere decir que está más abajo. Así lo bajamos, por ejemplo, a 20. Entonces, lo bajamos a 20. Vamos por allí. Y volvemos a hacer el cálculo de la precipitación efectiva con phi de 20. Aquí son 4 barras. Entonces tenemos que con 20 pues está la de 10, perdón, la de 30, que está por encima de 20, la de 60, la de 40 y la de 25. A 30 le restamos 20, nos da 10. Vamos haciéndolo ahí. A 60 le restamos 20, a todas le restamos 20.
Y a las que están por debajo, pues simplemente le colocamos 0. Sería la de 10. La precipitación de 10, pues está por debajo, entonces le ponemos 0. Aquí simplemente hacemos esta suma para hallar R. Sumamos todas las diferencias de P menos pi, y nos da 75. Entonces, en este caso, se pasó de 75 mayor a 51,6. Y nos toca ir haciéndolo por tanteos, ¿sí? Entonces, entre 20 y 40 vamos escogiendo otra vez otros valores, hasta encontrar la solución. Este ejemplo, pues ya está hecho, nos encontramos que es 2613 es la solución. Entonces, suponemos 2613, entonces a 30 le restamos 2613, o sea, todas las barras que estén por encima de 2613 le restamos 2613. 60 a 40 y 20 pues está por debajo, perdón, 25 está por debajo, entonces le ponemos 0, y 10 está por debajo, le ponemos 0, entonces solamente hacemos la suma de estos tres valores, y eso me da 51,6, que es el valor que estamos buscando. Por lo tanto, este 2613 es la solución. Pues no hay otra manera de hacerlo realmente. Esto se podría sistematizar un poco mejor para que el Excel pues ayude ahí en la iteración, pero habría que hacer un macro que nos permita pues calcular de forma un poco más automática, pero toca hacerlo así. O lo otro es que se puede dar phi, por ejemplo, de milímetro en milímetro. Entonces variamos phi de milímetro en milímetro. Para cada milímetro vamos calculando R, ¿sí? Así secuencialmente. Entonces copiamos, digamos, estos valores y vamos chequeando cuáles valores están por debajo y los vamos volviendo 0. Llega un punto en que habrá un valor que me coincide con el valor de R dado, ¿sí? Digamos que esa es la metodología. Hacen este ejercicio, copian estos valores, se calcular el valor del índice phi con los siguientes datos: un volumen de escorrentía de 600.000 metros cúbicos y área de la cuenca 10 kilómetros cuadrados. Lo que nos dan aquí es un hietograma de intensidades. Anoten estos valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Cada intervalo de intensidad va a 5, 10, 20, 25, 15 y 3. ¿Sí? Aquí, como está cada hora, cada intervalo de tiempo, se dan cuenta de está cada hora, pues estos valores son los mismos de precipitación. Entonces sacan la columna de precipitación, pues es 5 dividido 1, 10 dividido 1, 20 dividido 1, da los mismos valores. Entonces se calculan con esos valores con el método, entonces lo mismo. Entonces, si quieren aplican este método de esta tabla, que es suponer phi, ¿sí? Aquí suponemos unos phi y calculamos la precipitación efectiva. Seguramente, como hay precipitación efectiva, pues estará por debajo de 25, entonces, no sé, uno supone, por ejemplo, 15. Si da muy pequeña la precipitación efectiva, quiere decir que está más abajo. Si da muy grande, quiere decir que está más arriba del valor que uno lo propuso. Y así en ese orden van encontrando la solución. Entonces copian estos datos y hacen el ejercicio ahí con su calculadora.
Recuerden que el proceso es simple, simplemente acá al valor que, o a las barras que están por encima del valor que nos supone, le restamos pues ese valor de phi y sumamos lo que está por encima. Eso debe darnos la precipitación efectiva. Como el primer tanteo, pues, no sé que tengamos mucha suerte de adivinar cuál es el valor, pero si no, toca irlo haciendo por tanteos. Ahí lo hacen y lo miramos la próxima clase. A ver cuánto les dio. Ahí yo les dejo este ejemplo en esta guía para que se basen. Listo, entonces, digamos que ese es el concepto del número phi, perdón, del índice phi. Entonces lo que hace es que nos permite calcular un phi promedio o una cantidad de infiltración promedio durante todo el aguacero, ¿sí? Ya teniendo este phi, pues uno lo puede aplicar pues para otros valores de precipitación y encontrar la escorrentía superficial. Este tiene la desventaja es que nos toca de conocer tanto la precipitación como conocer en el punto de salida, digamos, de la cuenca. Si tenemos una cuenca, digamos así, entonces en este punto, digamos, en este punto tendríamos que tener digamos, un medidor, perdón, una estación para medir el caudal, o sea, cuánto caudal pasa por aquí cuando, pues, en el pluviógrafo me marcó tanto, digamos, este es el pluviógrafo que me mide esta altura de precipitación, y instantáneamente tengo que medir cuánto caudal es el que es producto de esta precipitación. Pues tenemos que tener dos aparatos, digamos, simultáneamente trabajando. Uno puede ser una estación fluviográfica y una estación limnigráfica, ¿sí? Para medir el caudal. Entonces, esa es la desventaja pues, de este método. Pero hay estaciones, pues, por hecho hay cuencas que sí tienen estaciones. Por ejemplo, el río Pasto tiene una estación limnigráfica que mide caudales y tiene pues unas estaciones como la de Obonuco para medir la precipitación. Entonces uno puede hacer la correlación y encontrar este índice phi de la cuenca del río Pasto. Por ejemplo, la cuenca del río Juanambú también tiene, por ahí cerca del río Juanambú, una estación limnigráfica para medir caudales y hay unas estaciones para medir precipitación en la parte alta. Listo, entonces vamos a mirar el otro concepto, que es cómo calcular precipitación efectiva usando al método que se llama número de curva o CN. Es propuesto por el Servicio de Suelos de Conservación de los Estados Unidos, el Soil Conservation Service. Y este método lo llama pues de abstracciones, ¿no? Abstracciones es como aislar, abstraer es aislar componentes, ¿sí? El verbo, digamos, abstraer en español es aislar componentes. Pues, ¿qué es lo que propuso el SCS? Propuso una ecuación como esta. Entonces, dice que la relación de la profundidad adicional del agua retenida en una cuenca es F sub A sobre pues, el almacenamiento total o el máximo valor de retención del agua en el suelo, es proporcional o es igual a lo que cae como precipitación efectiva sobre la precipitación efectiva menos algo que se llama I sub A,
en el cual no existe escorrentía, ¿sí? O sea que toda el agua se infiltra al comienzo de la lluvia, digamos. Entonces, este P menos I sub A es la máxima escorrentía superficial o escorrentía potencial que puede ocurrir. Entonces encontraron esta ecuación. Pues esta ecuación, lo que nos interesa aquí es despejar la precipitación efectiva, ¿no? Pero pues no conocemos por ahora F sub A, ni S, ni sub A, solamente conocemos la precipitación total, entonces no podemos despejar con esa sola ecuación precipitación efectiva. Entonces se plantea una segunda ecuación, que es la ecuación del balance hidrológico, que miramos al comienzo del curso, que es esta, ¿sí? Donde la precipitación, o sea, esto es por un lado, ecuación 1, ecuación 2 sería, la precipitación debe ser igual, pues obviamente a la precipitación efectiva, a la precipitación que se infiltra al inicio de la lluvia, más F sub A. Entonces, esta precipitación debe ser igual pues a estas tres componentes. Que es, esta sí es la ecuación de continuidad o ecuación pues, del balance, ¿no? Del balance hidrológico en la zona. Entonces, tenemos ecuación 1, ecuación 2. Aquí podemos igualar estas dos ecuaciones y podemos obtener un valor para la precipitación efectiva. Entonces las igualamos y despejamos precipitación efectiva. Entonces esta precipitación efectiva me queda en función de P menos I sub A al cuadrado sobre precipitación total menos I sub A más este S. S también se lo llama almacenamiento, ¿no? Que es el máximo valor de retención de agua en el suelo. Pero es un valor difícil de encontrar. Y tampoco conocemos, hasta ahora no conocemos I sub A. Tenemos dos variables, precipitación total, pues sí la podemos conocer porque es la que se mide. Entonces, pues ya aclarando más el tema de abstracción. Entonces, el tema de abstracción, o en hidrología simplemente lo llaman abstracciones, significa pues separar o aislar, ¿no? Entonces, las abstracciones hidrológicas son los procesos físicos que actúan para reducir la precipitación total a precipitación efectiva. Aislamos, digamos, los componentes de la precipitación total hasta llegar a la precipitación efectiva. Ese es como el concepto de abstracciones. Esta palabra suena un poco extraña porque casi no la hemos escuchado. Entonces, se suele prestar a confusión. Pues ya tenemos una ecuación para calcular la precipitación efectiva a partir de la precipitación total. Entonces hacemos otras consideraciones. Es que I sub A, se ha comprobado que la componente I sub A puede ser aproximadamente el 20% del almacenamiento total, ¿sí? Entonces con esto podemos simplificar, reemplazamos la anterior ecuación I sub A como el 20% de S y solamente nos queda en función de precipitación total y del almacenamiento. Nos queda 0.20 por S y acá 0.80 por S haciendo esta conversión, ¿no? I sub A en función de S. Pero el problema es que todavía nos queda S. Entonces, como hallamos S, ahí es que interviene el concepto de el número de curva. El número de curva, digamos que es un número que depende pues, de varias características que ahora miramos de la cuenca o de un área específica.
¿Cómo lo calculamos? Este S se calcula con esta ecuación, que es 1000 sobre Cn menos 10, pues es una ecuación ya derivada pues, del análisis de muchos datos, se ha elaborado esa ecuación. Esto es cuando las unidades que se está trabajando de precipitación están en pulgadas. Si uno las trabaja en milímetros, hay que hacer la conversión y el S lo calculamos como en 5400 sobre Cn menos 254. Entonces, en unidades de milímetros y la precipitación está en unidades de pulgadas. O para seguir, digamos, una sola unidad, pues si la tenemos en milímetros, convertimos todas las precipitaciones en pulgadas y aplicamos esta ecuación. O viceversa, ¿no? Entonces ahí ya solucionamos el inconveniente de S. Porque el CN, pues ya hay una metodología establecida para calcularlo. Entonces, el CN, entonces hay tres tipos de CNs. ¿Sí? El CN1, el CN2 y el CN3. Este CN es este CN que aparece en la ecuación, pues puede ser CN1, CN2 y CN3. Pero el valor que nos dan la metodología es el CN2. ¿Sí? El CN2 lo podemos calcular de una metodología. Una vez teniendo el CN2, podemos calcular el CN1 y el CN3, que ahora miramos cuál es la diferencia. Entonces, el CN2 es el valor que se calcula pues, de la metodología, que por lo general son unos datos que hay en las tablas. El significado del CN es que el CN es mayor cuando la precipitación efectiva es mayor. La mayor precipitación efectiva suele haber un CN mayor. Digamos que esa es la proporcionalidad. Entonces aquí ya tenemos, digamos, solucionado en cierta forma el problema. Vamos a la metodología de hallar CN2. Y con él podemos usar pues, CN2, CN1 o CN3. Lo reemplazamos aquí en la ecuación, encontramos S. Y con S ya podemos calcular la precipitación efectiva. Porque P, o sea, la precipitación total la conocemos, ¿no? Que es los 100 gramos que hemos visto de precipitación total. Entonces, ¿en qué consiste la metodología? Pues ya está establecido, ¿sí? El número de curva está establecido en estos valores. El CN2 que aparece ahí está establecido en estas curvas, ¿sí? Hay que ponerle atención a este tema porque esto deben hacerlo en su proyecto, ¿no? Ahora miramos a ver cómo lo pueden calcular. Todos estos valores que aparecen ahí son valores de CN2. ¿Y cómo los calculamos? Pues los calculamos de acuerdo a unas características que debemos saber. Entonces, debemos saber el uso de la tierra. El uso de la tierra se califica, o se clasifica, perdón, en rastrojos, cultivos en surcos o hileras que llaman, cultivos en hileras estrechas. Bueno, aquí hay otros datos, por ejemplo, leguminosas en hileras, estrechas o forrajes o en rotación. Entonces, digamos que debemos conocer este uso. Digamos que estos son algunos, pues hay otros, muchos más usos. El tratamiento o práctica es en hileras rectas, bueno, o curvas de nivel. Esto es como para la zona rural, ¿no? Digamos que este sería como el tratamiento que se le da a la tierra en los cultivos. También hay para bosques, bueno, digamos que es una base típica. Está la condición hidrológica, también que hay que clasificar nuestra zona en estas condiciones, hidrológica mala y buena. O sea, hay unas características que identifican qué es bueno y qué es malo. Y hay los grupos de suelo.
Son los grupos de suelo, son A, B, C, D, que también pues dependen de unas características que tiene cada suelo. Entonces, debemos de saber nosotros que nuestro suelo en cuál de estos grupos está clasificado. Listo, entonces, por ejemplo, si tomamos aquí, digamos que la tierra es cultivo en hileras, eh, está cultivada en curvas de nivel, nuestra condición hidrológica es buena, y nuestro grupo de suelo es C, entonces a eso pues le corresponde este valor de un CN 82. De esa forma es como calculamos el CN. Recuerden que siempre el que nos da estas tablas es el CN tipo 2, ¿no? O CN 2. El libro del profesor Monsalve trae ahí en el final del capítulo de infiltración, pues unas tablas que tienen otros condicionamientos, ¿sí? Este es otro tipo de tabla que está clasificada de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, si es tierra cultivada, sin tratamiento de conservación, con tratamiento de conservación, entonces uno escoge una de ellas, escoge el tipo de suelo y el valor pues que le corresponde es este, ¿no? Digamos de 81. Esto pues no es tan sencillo, por ejemplo, se tiene una cuenca y hacer la clasificación de esto es bastante dispendioso, son proyectos grandes, requiere bastante trabajo para pasar nuestra cuenca, digamos, a clasificarlo en todas estas categorías. Por ejemplo, aquí está lo de bosques, clasificados como troncos delgados, cubierta pobre, sin hierbas, cubierta buena. Si nuestro suelo se asemeja a eso, entonces lo escogemos. Y escogemos el grupo hidrológico del suelo de esta zona, digamos, de estas columnas. Y es el D, pues escogemos. Entonces, hay bastantes, pues hay bastante en la literatura donde se puede tener un estimativo adecuado de nuestro CN. Estos valores, pues, como decía, son CN2, pero son solo para una característica. ¿Y qué pasa con la cuenca? Entonces, si tenemos una cuenca, pues, no solamente habrá bosques. Entonces, en las partes altas hay bosque, en las partes medias puede haber, por ejemplo, pastos y cultivos, pueden haber, digamos, zonas urbanas, poblados, bueno, aunque el área es pequeña, pero se puede estimar, y pueden haber pues otras. De los municipios tienen esos planos, por ejemplo, el plano de cobertura vegetal, el plano de tipo de suelo, el plano de uso de la tierra, y se lo superpone y se van sacando manchas, digámoslo así, como estas. Por ejemplo, dan manchas irregulares, por ejemplo, esta da de un tipo, este da de otro tipo, y este da de otro tipo. Entonces, a cada una de estas manchas o de estas zonas se le saca su CN, ¿sí? Habrá CN1, habrá un CN2, y así sucesivamente.
L3. Entonces, ya teniendo estos CNs, le calculamos el área, ¿sí? El área que le corresponde a cada CN. Ya tenemos una, digamos, podemos tabular una lista de áreas y sus respectivos CN. Ya teniendo eso, pues podemos hallar un CN para toda la cuenca como algo que se llama CN ponderado, o usar una ponderación. Lo veremos más adelante. ¿Listo? Entonces, cada cuenca pues tiene su gran variedad de CNs. Entonces aquí hay otra para, digamos, otro tipo de tablas para, digamos, para las zonas urbanas. Lo que se va a analizar es una zona que tenga gran proporción de zona urbana, y ya se han encontrado algunos valores, ¿no? Por ejemplo, para zona residencial dice 30% impermeable, residencial 65% impermeable, para carreteras, para terreno abierto, cubierta aceptable para parqueaderos. También los clasificamos pues en estos grupos hidrológicos, encontramos el valor que sucede. Entonces, estos grupos A, B, C que aparecen en la tabla, los A, B, C tienen su descripción. Entonces, uno lo que hace es comparar el suelo que uno tiene con esta, digamos, descripción, y se mira en qué clase puede estar clasificado. Clase A dice suelos con alta capacidad de infiltración, como arenas, gravas, loes profundos. De hecho, sí, tiene bastante arenas y gravas en su proporción a suelos, por ejemplo, franco-arenosos, que tengan contenidos gruesos de material, pues lo clasificamos en el grupo A. Para esto, si se dan cuenta, pues tendríamos que hacer un análisis de suelos, ¿no? Como el que se hace en agronomía para clasificarlo según estos materiales. La clase B, suelos con capacidad de infiltración moderada, pueden ser loes poco profundos, marga arenosa. Clase C, suelos con capacidad de infiltración bajas, que tienden a ser arcilla, digamos así. A la marga arcillosa, marga arenosa, poco profunda, suelos de bajo contenido orgánico y suelos generalmente con alto contenido de arcilla. Clase D, suelos con muy baja capacidad de infiltración, en los que el nivel freático está cerca de la superficie. Suelos que aumentan de volumen cuando están mojados, como arcillas plásticas pesadas y algunos suelos salinos. Por ejemplo, la mayoría de los suelos suelen ser así, pues una proporción de arcilla y arena, está en el orden del clase B, ¿no? Entonces, uno toca hacer ensayo de suelos y buscar las tablas de clasificación del grupo hidrológico del suelo y mirar en qué grupo se puede adecuar mejor. También es bastante dispendioso porque esas son pruebas de campo. Entonces hay que recolectar en un área pruebas de campo del suelo y hacerle los ensayos y clasificarlos. Por ejemplo, el mapa que tiene el IGAC, el mapa de IGAC de suelos, pues ya ha hecho gran parte de este trabajo. Entonces, el mapa de suelos, por lo general, pues son unas áreas, digamos, por municipios, y las tienen ya, digamos, clasificadas de cierta forma por el tipo de suelo. Entonces, nuestra cuenca, pues, cae, digamos, dentro de esta clasificación. Entonces, escogemos, digamos, estas clasificaciones, las escogemos del mapa de suelos. Digamos que este sería una
como para clasificar estos grupos hidrológicos. Pero este mapa hay que combinarlo pues, con los otros, con los de cobertura y posiblemente el uso del suelo. Entonces dan subdivisiones mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, digamos que esta subdivisión se subdivide, o esta división se subdivide en otras más pequeñas, y así sucesivamente. Y cada uno de estos tiene su n, tiene ese, pues diferente. Entonces, eso se refiere al grupo hidrológico del suelo, y lo de los números de curva 1, 2 y 3 están referidos a algo que se llama condiciones antecedentes de humedad, que es determinar si nuestra lluvia de diseño tuvo lluvias anteriores o no. Entonces, lluvia antecedente de 5, digamos, de 5 días antes. O sea, ¿qué pasó con nuestra lluvia de diseño 5 días antes de que se presentara esa lluvia? Entonces, si es menor a 35 o 6 milímetros, debemos usar el MS, el número de curva 1, con la ecuación pues, que ya miramos. Si está entre 35,6 y 53,3, esto está en el 2, y si es mayor 53,3 está en el 3. Son estos mismos valores pues, aparecen en diferentes libros, pero corresponden más o menos a los mismos valores. Es la tabla que da el libro de Manual de Carreteras, mejor dicho, de INVIES para Colombia. Entonces, este método es más exacto, pero es bastante dispendioso, ¿sí? Cuando a uno lo contratan para hacer un estudio de este tipo, hay que mirar qué tanto trabajo tiene, ¿sí? Entonces, es bastante dispendioso hacer todo estos cálculos. Ahí hay una bibliografía donde está toda esta información, donde está la infiltración, el índice pi, número de curva. Este libro está en internet, un libro que hizo una universidad del Perú, perdón, de Bolivia. Sacaron un libro didáctico para ingenieros civiles para la enseñanza de la hidrología. Trae como he dicho, es bastante didáctico, trae bastante, digamos, bastantes ilustraciones y bastantes ejemplos que uno puede apoyarse ahí cuando uno recién está aprendiendo esta materia. Lo pueden buscar ahí en internet, se lo puede descargar, está en PDF. Y el libro de Monsalve, ¿no? Que el libro de Monsalve, pues también un libro acá de la Escuela Colombiana de Ingeniería, que es un libro que siempre se lo recomienda como guía para estudiar la hidrología. Y por aquí tengo un ejemplo. Yo creo que ya no lo alcanzamos a desarrollar, un poco largo. Lo voy a dejar planteando para estudiarlo en la próxima clase. Y aquí nos piden calcular la precipitación efectiva de una cuenca que tiene, pues ya se ha hecho el trabajo de clasificación. Entonces, calcula la escorrentía que se origina por una lluvia de 5 pulgadas en una cuenca de 404,7 hectáreas. El grupo hidrológico, pues ya nos dan estos valores, pues, que son los difíciles de determinar, ¿no? El grupo hidrológico del suelo es del 50% para el grupo B, y el grupo hidrológico del 50% para el grupo C. O sea, realmente hay grupos hidrológicos B y C.
se intercalan a lo largo de la cuenca. Se supone una condición de antecedente humedad tipo 2, que ya podemos usar simplemente el valor que nos da la tabla. Y el uso del suelo, ¿sí? Entonces dice que el 40% del área residencial, que es impermeable en un 30%, por hecho, el 40% del área residencial impermeable en 30%, 12% de área residencial que es impermeable en 65%. Esto es para sacar el valor, pues, del CN de la tabla, ¿no? 18% de caminos pavimentados con cunetas y alcantarillas de agua lluvias, 16% de área cubierta con 50% con cubierta aceptable de pastos y un 50% con una buena cubierta de pastos. 14% de estacionamientos, plazas, colegios y similares. Pues con esta información vamos a las tablas de CN y encontramos los valores de CN para cada una de estas áreas. Toca hacerlo por aparte para el grupo hidrológico de suelo B, A y B, ¿sí? Hacemos por aparte y luego sacamos promedios que llaman promedios ponderados. Entonces, sumimos los datos en estas tablas, entonces este es, digamos que es el uso del suelo. El suelo y la condición hidrológica encontramos, por ejemplo, para residencial, que es impermeable en un 30%, encontramos que para el grupo B es 72, el CN. Se dan cuenta que cada uno de estos le corresponde un valor de CN. Una vez le asignemos CN a todas estas áreas y aplicamos lo que se llama promedios ponderados. Como tenemos el porcentaje de área, sacamos promedio ponderado y encontramos al final un solo valor, ¿sí? Un solo valor para toda esta cuenca. Ese es el valor que nos da. En la próxima clase terminamos de revisar la temática y iniciamos otra variable que es la evaporación. Para su cuenca va a poder usar tienen que aplicar este método del CN. Para su cuenca van a hacer lo siguiente. Pues obviamente si tienen planos de cobertura que se pueda definir, pues lo pueden hacer, pero si no se tiene nada, se puede hacer lo siguiente. Es coger el límite de la cuenca. Es una línea que está, pues, como polilínea, digamos, en el AutoCAD, la podemos pasar al Google Earth, ¿sí? Ya se puede pasar en la línea de AutoCAD con sus coordenadas al Google Earth. En Google Earth, lo que se hace es definir, en el Google Earth se pueden identificar, digamos, dos coberturas fácilmente, que son bosques y zona de pastos y cultivos. Pues más coberturas no se pueden identificar, pero en el Google Earth suelen haber, este es nuestro río. Entonces, en el Google Earth se pueden a veces identificar zonas de, por ejemplo, las partes altas se pueden identificar zonas de bosques, ¿sí? Zonas de bosques, digamos, alrededor de las corrientes suelen haber zonas de bosques. Entonces podemos en el Google Earth identificar esas zonas, así trazamos como estoy haciendo aquí, y lo que quede por general lo podemos asumir como zona de pastos. Entonces al menos tendríamos dos coberturas, lo que es bosques y pastos, podría ser pastos y cultivos. Estas líneas otra vez las podemos pasar del Google Earth al AutoCAD. Entonces ya nos quedan en el AutoCAD estas zonas de cobertura. Entonces aquí le ponemos bosques. Bueno, las dividimos ahí esto, digamos que esto va a ser pastos, cultivos.
Entonces, ya con esto podemos identificar algunas áreas que tengan un CN pues, asociado con un área. Entonces, esta zona de bosques tendrá un CN y le corresponderá a esta área. A Pasto lo mismo tendrá en toda esta área y le corresponde un CN. Entonces, de esa forma vamos a trabajar en nuestra cuenca para el proyecto. Irán avanzando porque esto es un poco largo. Al final, si dejan para el final, no alcanzan a entregar completamente. Les va mal en su nota en el proyecto. Entonces, esta actividad, pues ya van haciéndolo, lo pueden ir haciendo. En YouTube hay muchos tutoriales de cómo pasar líneas de AutoCAD a Google y viceversa. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, es sobre el último trabajo. Ajá. Lo que pasa es que a nosotros, a mi grupo, nos puso 0 porque decía que teníamos el mismo trabajo que otros compañeros, pero pasa que nosotros no los conocemos a los otros chicos y pues ninguno de nosotros pasó el trabajo, entonces no sé si hay un error, a ver si nos puede ayudar revisando otra vez, de pronto se cruzó ahí esa información, pero nosotros no compartimos nada del trabajo. Yo tengo unos archivos que son igual, ahí le cambiaron como el tipo de letra. Claro, pero como le digo, nosotros Como el tipo de no lo letra. compartimos y como no lo conocemos a los chicos, pues como eso es lo más raro, pues profe, que no los distinguimos a los otros chicos. Entonces no sé si hay un error ahí, profe, a ver si nos puede revisar otra vez ese trabajo, nos Sí, puede enviar los profe. dos trabajos Además, para revisar. profe, y además el ejercicio no era como muy complejo como para hacernos copia. Entonces nosotros queríamos pedir el favor de que porfa nos revise con los otros compañeros bien el archivo porque no es copia, profe. Además lo que dice Oscar es verdad, nosotros no los conocemos a ellos. Pero hay 4 grupos, de hecho, hay 4 grupos que tienen, de hecho, hay 2 grupos creo que en una tarea y otros 2 grupos en otra que tienen un archivo casi idéntico. Ahí le cambiaron fue unas cositas como de tipo de letra y colores, eso, pero en últimas el formato es el mismo. Parece que hubieran cogido el mismo formato y le cambiaron simplemente los datos. Eso nos tocaría de mirarlo con ustedes, abrimos los archivos y miramos Sí, profe. que son iguales. Eso, Yo profe. digo que eso podríamos hacer es hacer la comparación de los archivos, profe, porque teníamos esa duda nosotros. La próxima clase miramos eso. Listo, profe. Bueno, Gracias. profe, muchas Al final dejamos un tiempito para bajar los archivos de Excel y los enviamos. Bueno, profe, Listo, profe, muchas gracias. gracias. Bueno, ¿alguien más? Entonces, chicos, si no tienen otra observación o pregunta, dejamos ahí y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.